Molt bé, i de continuar amb experiències d'altres llocs, en aquest cas amb una experiència provenent del País Basc i concretament relacionada amb l'àmbit esportiu de la mà de Jaime Altuna. Jaime Altuna és graduat en Antropologia Social i doctor per la Universitat del País Basc amb una tesi sobre socialització del llenguatge en l'àmbit esportiu. Actualment és professor de la Universitat del País Basc, és membre del grup d'investigació en antropologia feminista, és col·laborador del clúster de sociolingüística del País Basc, té una llarga trajectòria professional en l'àmbit de l'educació no formal per a infants i joves. Les seves principals línies d'investigació se situen en els estudis de gènere i antropologia lingüística i actualment se centra en l'estudi de les pràctiques lingüístiques en la infància, l'adolescència i la joventut. Bon dia a tothom. Moltes gràcies al Servei de Foment de l'Ús del Català per la invitació. Eskerrik asko. Hasta aquí en catalán. Ya lo siento. Yo os voy a hablar de una experiencia concreta de investigación y acción para la dinamización lingüística en el ámbito deportivo. No os voy a hablar tanto de la situación del euskera entre los jóvenes, sino os voy a hablar de un proyecto concreto que llevamos unos años trabajando y voy a hablar en primera persona del plural porque es cierto que en este proyecto participamos tanto entidades diversas como muchas personas, desde investigadores, investigadoras, técnicos o psicólogos deportivos, y lo más importante, en este proyecto han trabajado muchos clubes deportivos del País Vasco y muchas adolescentes y jóvenes que participan en estos equipos deportivos. El programa que os voy a hablar se llama Euskera Kirolkide, que traducido al castellano sería algo así, queda un poco raro, pero como euskera compañero, compañera del deporte. No es una traducción así es una traducción literal, pero no sé si recoge lo que significa en euskera, pero más o menos. Y en esta presentación sí que quería recalcar un ámbito que tengo la sensación que muchas veces cuando hablamos de dinamización lingüística o cuando hablamos de promoción de la lengua queda un poco oculto, que es el ámbito del deporte, ¿no? Sí que hablamos del ámbito extraescolar y en esos casos hablamos mucho de temas relativos a la creación cultural, música, audiovisuales, las redes sociales y todas estas cuestiones, pero el deporte queda como un poco, a veces, tenemos la impresión de que no lo tenemos tan en cuenta como tendríamos que tenerlo por la importancia social que tiene el deporte en general y, según nuestras investigaciones, sobre todo entre adolescentes y jóvenes. Entonces, además de explicaros el proyecto que estamos realizando, sí que al final haré una pequeña reflexión sobre este tema, porque por lo menos en el País Vasco creemos que el ámbito deportivo en temas sociolingüísticos es otro de los grandes retos, que aunque no sea tan novedoso como la inteligencia artificial, que por supuesto es muy importante, pero creemos que en el País Vasco hasta ahora se ha hecho muy poco en este ámbito y creemos que es uno de los retos de cara a los próximos años, ¿no? Para empezar, al igual que Valentín, os he traído unos pequeños datos, no os voy a comentar cuál es la situación sociolingüística en general del euskera. Como dato así breve, hoy en día en el País Vasco el 34% de la población sabe hablar euskera, el resto no sabe hablar euskera. Ese es el dato del País Vasco. Y cuando hablo
de este 34%, bueno, estoy hablando de Guipúzcoa, Vizcaya, Araba. Si habláramos de otros territorios donde el euskera también se habla, como Navarra o las provincias bueno, que nosotros denominamos del País Vasco del norte, ¿no? Ahí los porcentajes son todavía menores. Pero bueno, yo los datos que os he traído hablan un poco de jóvenes y euskera. El primero de los gráficos, el que está aquí, bueno, muestra cuáles son los porcentajes de niños, de niñas con euskera como primera lengua en los últimos 100 años más o menos. Como se puede ver que, como ocurrió en toda Europa a partir del siglo XVIII-XIX, la idea de una nación y un Estado, una lengua, hizo que, bueno, pues que el descenso del euskera como primera lengua, pues ya desde el siglo XIX fuera muy pronunciado y como podéis ver en la gráfica, hasta la década de los años 70, bueno, en el País Vasco hablamos de la era de la sustitución lingüística, ¿no? Donde descendió muchísimo los porcentajes de criaturas que tenían como primera lengua el euskera. Por ejemplo, con el dato que os he dicho de que hoy en día el 34% de la población sabe hablar en euskera, a finales del siglo XIX en el País Vasco el 70% de la población sabía hablar euskera. En 1981 solo el 21% sabía hablar euskera. Entonces, bueno, eso nos da un poco la dimensión del panorama sociolingüístico de los últimos 100 años. Es cierto que a partir de la década de los años 70 se puede hablar de una época donde se activan movimientos y programas para la revitalización lingüística. A partir de los años 80 también llega la institucionalización de todos estos programas, la ley del euskera, y como vemos en la gráfica, bueno, estos programas, estos movimientos sociolingüísticos obtienen resultados, ¿no? Y hasta principios del siglo XXI pues hay un aumento del porcentaje de criaturas que tienen el euskera como primera lengua, pero vemos que a partir del comienzo del siglo XXI, bueno, estamos en una época como una especie de, antes, bueno, habéis comentado recesión. Bueno, nosotros estamos hablando de una época de estancamiento, ¿no? Un cierto estancamiento, y esto está produciendo también cierta sensación de estar al final de un ciclo, ¿no? Y la necesidad de implementar nuevas planificaciones lingüísticas. En el segundo gráfico os muestro bueno, unos datos que nos muestran cómo las políticas de revitalización lingüística están dando resultados. Vemos, igual no se ve muy bien, pero bueno, son gráficas de la competencia lingüística según la edad, y vemos como entre 16 y 24 años, más o menos el 75% de la población del País Vasco bueno, sabe hablar euskera. Es decir, de cada 4 jóvenes del País Vasco, 3 saben hablar euskera. Pero, como se comentaba antes, habría que matizar este dato, y últimamente en el País Vasco, a raíz de una tesis doctoral que Iñaki Yurrebaso ha defendido este año, analizando datos demolingüísticos de los últimos 100 años, bueno, Yurrebaso plantea que a la hora de hablar del conocimiento del idioma, y en nuestro caso el conocimiento del euskera, tenemos que ver bueno, cuál es la verdadera competencia en cada lengua que tienen los hablantes, las hablantes hoy en día. Porque, como vemos en la gráfica de abajo, que no se ve muy bien, pero bueno, el color azul expresa las personas que tienen más facilidad, a pesar de saber las dos lenguas, tienen más facilidad para hablar en castellano que en euskera.
no veréis los datos, pero bueno, en 1991 era un 37-38%, en 2021 ha aumentado el porcentaje de las personas que, a pesar de saber las dos lenguas, dicen que tienen mayor facilidad de hablar en la lengua castellana. Bueno, tiene su lógica porque es cierto que hay cada vez más personas, ¿no?, que hablan en euskera, y muchas de estas personas son personas que han aprendido a hablar en euskera en el ámbito escolar, ¿no?, fuera bueno, son personas que no tienen como primera lengua el euskera, y muchas también en el ámbito próximo tampoco tienen posibilidad de hablar mucho euskera aparte de los centros escolares, ¿no? Pero bueno, es cierto que estos datos de facilidad de uso o competencia en una lengua o en otra creemos que condicionan bastante los usos lingüísticos, ¿no? Bueno, ese es un poco el contexto que os quería mostrar para bueno, contextualizar desde dónde estamos trabajando y bueno, es cierto que, bueno, como os ha comentado, en la presentación, es cierto que, bueno, yo los últimos años estoy trabajando en el ámbito de la investigación, pero bueno, antes de estos últimos años he estado bastantes años, casi 20 años, trabajando en programas bueno, en programas sociales con infancia y juventud, y muchos de estos programas están unidos al fomento del euskera. Bueno, aquí os muestro algunos de los últimos trabajos que hemos hecho en torno al euskera y la juventud. El primero era Villara GPS, bueno, era una especie de guía para incentivar el uso del euskera entre los jóvenes y las jóvenes, algunas estrategias a las que había que pensábamos que eran interesantes para activar el uso del euskera. Luego también hicimos en el 2016 una investigación con jóvenes, una investigación cualitativa para el gobierno vasco, para señalar algunas de las líneas de trabajo futuras. Y luego, bueno, ahí está también la tesis doctoral que he defendido este año sobre adolescencia, prácticas lingüísticas y género, y que, bueno, uno de los puntos interesantes es el tema de las mudas lingüísticas, que también lo han comentado Siska y Isabel. Pero bueno, de lo que os voy a hablar a continuación, sobre todo, son de estas investigaciones que están en la parte inferior, bajo el nombre de Euskera Kirolkide, que son investigaciones que desde el 2016, bueno, son proyectos de investigación y acción que desde el 2016 estamos llevando a cabo en el ámbito deportivo. Por tanto, Euskera Kirolkide, el proyecto Euskera Kirolkide es un proyecto de investigación-acción para la promoción del euskera entre los y las jóvenes en el deporte. Surge el año 2016, además surge en un contexto parecido a este, surgen unas jornadas monográficas muy similares a estas que se celebran todos los años y que ese año se dedicaron a euskera y deporte. Y es cierto que hasta ese año se puede decir que eran muy pocas las iniciativas de promoción del euskera en el deporte, y creo que hoy en día todavía sigue siendo un espacio que en el País Vasco, por lo menos, en gran parte el deporte funciona en castellano. Bueno, la iniciativa de crear este proyecto es del clúster de la sociolingüística, que es un centro de investigación para la revitalización del euskera. Es un centro con el que yo colaboro activamente, y es un centro dedicado a la investigación, transformación y divulgación sociolingüística, y funciona como red colaborativa, es decir, es como una especie de asociación de asociaciones, ¿no? Participan consultorías, redes de aprendizaje y alfabetización de adultos en euskera, centros educativos, ayuntamientos, fundaciones, asociaciones culturales, y por otra parte también funciona como red porque participamos personas que
estamos en la investigación de diferentes universidades que solemos actuar, que solemos trabajar como directores, directoras de estos proyectos de intervención o de investigación. El clúster de la sociolingüística fue el principal promotor de este proyecto, pero como os he dicho al principio, fue un proyecto que, aparte de ser en red, fue un proyecto muy colectivo y han participado hasta ahora 11 clubes deportivos de diferentes territorios del País Vasco, diferentes especialidades deportivas y diferentes realidades deportivas también en cuanto a tamaño, implicación o en cuanto a significación también como clubs, ¿no? Pues desde la Real Sociedad de Fútbol, que tiene pues, la implicación social, cultural que tiene, hasta, bueno, pues no sé, no voy a decir ninguno, pero bueno, hasta el pequeño club de un pueblecito o de una ciudad, pero que no mueve ni tanta gente, ni es tan conocido, ¿no? Aparte, participamos investigadores de la Universidad del País Vasco y también es un proyecto en el que participan la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Gobierno vasco. Como os he dicho, el proyecto comenzó el año 2016 y se ha llevado a cabo hasta ahora en dos fases. La primera fue entre el 2016 y 2019, que no se llamaba entonces Euskera Kirolkide, pero bueno, luego si me da tiempo comentaré, se llamaba de otra forma y enseguida nos dimos cuenta que teníamos que cambiar de nombre al proyecto. Y la segunda fase empezó el 2020, pone 2022 ahí, es hasta el 2023, estamos acabando con esta segunda fase, está prácticamente acabada. En la primera fase, la investigación, como os he dicho, es un proyecto de investigación y acción. En la primera fase, el objetivo desde el punto de vista de investigación era conocer las dinámicas lingüísticas en el deporte a través de los y las jóvenes protagonistas, es decir, con los y las deportistas y con los y las entrenadoras, que generalmente son jóvenes también. Y aparte de eso, el objetivo desde el punto de vista de la acción era acompañar en pequeñas transformaciones lingüísticas grupales en las que los y las jóvenes deportistas puedan experimentar un cambio en el uso del euskera, que tiene mucho que ver también con el programa 21 días o más, ¿no? Que comentaba Valentín, ¿no? Utilizamos tres tipos de herramientas para ellos. Por una parte, herramientas para investigar, herramientas para reflexionar en grupo y herramientas para generar pequeños cambios, ¿no? Desde observación de partidos y entrenamientos, entrevistas en profundidad con estos deportistas, reflexiones, una especie de dinámica de grupos de discusión, pero mediante unas dinámicas específicas que creábamos para generar estas reflexiones en grupo. Y luego también el primer año llevamos a cabo unos talleres de formación para entrenadores y entrenadoras, y el segundo año unos talleres para trabajar la comunicación y el tema lingüístico con los y las deportistas. En esta diapositiva os muestro un poco la forma de organizar estos talleres que tuvimos en el segundo año, los talleres que llevamos a cabo en los diferentes equipos, talleres grupales, donde, sobre todo trabajamos la comunicación en el deporte, una segunda parte, euskera y deporte, y llegábamos a una tercera parte que era plantearles un reto deportivo, un reto lingüístico, pero dentro de su día a día deportivo. Es decir, les planteamos, después de hacer todo el camino de reflexión sobre la comunicación, la importancia que tiene la comunicación en el deporte,
la situación del euskera en el deporte. Bueno, después de estas dinámicas, llegábamos en un momento a plantearles que hicieran un reto lingüístico, que hicieran una transformación lingüística en grupo, que la experimentaran y que luego nos contaran cómo había resultado esa experiencia. Esto durante una temporada. No he comentado, pero bueno, trabajamos desde la antropología, desde la etnografía, que normalmente, metodológicamente, suele pedir tiempo. Son investigaciones slow, diríamos, ¿vale? Bueno, esta información dentro de poco, y algunos de los talleres o varios de los talleres que aparecen ahí van a estar en la página del grupo de investigación Equilin, que es un grupo de investigación en el que participamos, donde hay gente de Galicia, de Cataluña, de Madrid y del País Vasco, y pronto estará allí disponible en castellano, ¿vale? Algunas fotos de estas dinamizaciones. No son unas fotos muy buenas y encima las que se veían más claramente las he ocultado por cuestiones de anonimato, ¿vale? Bueno, el tema del reto, nuestra valoración de todo este proceso fue muy positiva y no me voy a alargar mucho, pero sí os he traído el testimonio de una joven que participó en este proyecto y que nos decía al final del proyecto, después de llevar a cabo el reto, nos decía: al comenzar esta liga teníamos que hacer un esfuerzo para hablar en euskera. Es una chica que vive en un pueblo en los alrededores de Bilbao, es casi, la zona urbana de Bilbao, donde el uso del euskera en la calle es muy pequeño, apenas se usa. Estas chicas del equipo sí que saben hablar euskera, lo han aprendido la mayoría en la escuela, no lo han aprendido en casa, y no están para nada habituadas a hablar euskera fuera del ámbito escolar, ¿no? Y nos comentaba que es verdad que las entrenadoras los años anteriores intentaban animarnos diciéndonos: venga, intentad hablar en euskera, y ellas, las entrenadoras, nos hablaban en euskera y así, pero nos decía: después de este reto no nos supone un esfuerzo hablar en euskera y hablamos bien, conseguimos hacerlo. Bueno, nosotros con este tipo de resultados nos quedamos bastante satisfechos. Veíamos cómo, llevando a cabo un proceso de reflexión grupal, planteándoles un reto, ellas eran las que nos decían cuál era el reto que iban a llevar a cabo, veíamos cómo ellas podían experimentar que se pueden llevar a cabo cambios y que se pueden conseguir, hablamos bien, conseguimos hacerlo, ¿no? Bueno, nos parecía muy interesante, ¿no? Es decir, que mediante la reflexión se puede llegar a generar cambios en las prácticas o dinámicas lingüísticas de forma grupal. Vale. Bueno, la segunda fase de este proyecto, en el que ya sí que se llamaba Euskera Kirolkide, el objetivo, una de las conclusiones que sacamos en el primer proyecto fue que es importante trabajar con las personas jóvenes de estos equipos, pero también es muy importante, y hasta ese momento no lo habíamos hecho, conocer las dinámicas lingüísticas en el deporte a través de las personas encargadas del club, de las directivas, las coordinadoras del club, ¿no? Entonces, en esta segunda fase trabajamos con las directivas de estos clubs, ¿no? Y desde el punto de vista de acción, el objetivo fue crear herramientas prácticas para que los equipos puedan funcionar como espacios lingüísticamente seguros, que también es una cuestión que han comentado Isabel y Sisca, espacios de relación seguros y abiertos, ¿no? Que es algo en lo que estamos trabajando en los últimos años. Bueno, en esta investigación hay falta alguna, pero bueno, este era el grupo de
que trabajamos, que había personas desde investigadoras, personas que participan en clubs, en grupos de tiempo libre, dinamizadoras, técnicas de dinamización lingüística, había un psicólogo deportivo también, bueno, un equipo diverso y amplio. Bueno, esta segunda fase también se ha desarrollado en varias etapas. En la primera, en el 2020, que coincidió con la pandemia, pero lo teníamos programado así, por suerte, la idea era hacer un trabajo previo teórico-conceptual, ver un poco, a ver, cuáles son las ideas principales que necesitamos para trabajar la dinamización lingüística en el ámbito deportivo, ¿no? De ahí hicimos un informe, que es este Euskera Kirolkide, bueno, es un informe teórico que nos ha servido, yo creo que nos ha sido muy útil para concretar muy bien las líneas de intervención y acción, y que creemos que está siendo utilizado como referencia para, bueno, los trabajos que se están llevando a cabo en el ámbito deportivo relacionados con la sociolingüística en el País Vasco, por lo menos. En el año 2021 hicimos el trabajo de campo, la investigación cualitativa, bueno, en varios clubs del País Vasco y, como os decía, sobre todo con las directivas de estos clubs. Bueno, no os voy a hablar de la metodología, pero fue metodología cualitativa con 28 observaciones, 28 sesiones de observación, 30 entrevistas con el personal, con el voluntariado de los clubs. Bueno, el año 2021, después de esta investigación, y en el año 2022 los dedicamos al análisis de todos los datos, que teníamos muchos datos porque hicimos muchos vídeos, grabaciones de audio, y todos estos resultados esta vez no los presentamos en un informe escrito, sino que los presentamos en una página web, que aunque parece que las páginas web ya están un poco pasadas de moda, pero bueno, en este caso quisimos hacer algo que fuera más accesible para las personas que trabajan en los clubs y tengan interés por el tema. Y bueno, en esa página web se muestran los resultados de forma escrita, pero también hay audios, hay vídeos, hay imágenes, bueno, un poco bueno, otra forma de presentarlo, ¿vale? En estos dos últimos años, desde el 2022 y el del 2023, estamos creando herramientas que puedan ser aplicadas en diferentes clubs, y estamos trabajando en esos temas, aparte de las herramientas que ya creamos en la primera fase, todas esas dinámicas de reflexión, de dinamización lingüística, los retos. Ahora estamos creando nuevas herramientas, pero sobre todo estas herramientas dirigidas a que los clubs deportivos, los equipos, puedan crear espacios seguros para el euskera o para las lenguas minorizadas. Bueno, para acabar, como os he dicho al principio, unas pequeñas conclusiones. Una de las principales conclusiones sobre este tema que hemos obtenido en los últimos años. Bueno, por una parte, como os decía al principio, la importancia de los espacios de ocio no formal. Lo conceptualizamos como los espacios de ocio donde, junto a los jóvenes, niños, niñas, adolescentes, trabajan personas adultas, y especialmente espacios de ocios organizados por personas adultas, ¿vale? El otro espacio de ocio sería el espacio informal, donde hay las personas adultas no intervienen de manera directa, por lo menos. Las últimas investigaciones, todas las investigaciones que estamos haciendo estos años, o sea, nos reafirman en que es muy, muy importante tener en cuenta esto. Ya se ha comentado algunas cuestiones hasta ahora, pero nos reafirma en esto. Y especialmente en este ámbito creemos que es muy importante, por una parte, diferenciar, porque no todos los espacios de ocio no formal tienen características similares, y no tiene nada que ver, por ejemplo, el deporte
con el grupo de tiempo libre que organiza campamentos en verano. Los dos son muy importantes, pero las características son muy diferentes. Y dentro del deporte, incluso diría, no tiene nada que ver el fútbol con el resto de deportes que hoy en día se practican. Entonces, yo creo que bueno, es importante trabajar este ámbito, pero trabajar cada parte de este ámbito, trabajarlo específicamente con las características que tiene. Y creemos que está todo por hacer, por lo menos en el País Vasco. No conozco la realidad de Galicia, Cataluña, Baleares, no conozco la realidad, pero en el País Vasco, en este ámbito, diría que está todo por hacer. Bueno, planteamos el deporte como tercer espacio. Bueno, es una idea propuesta por Chris Gutiérrez y que en Cataluña desarrolló Cristina Liagas dentro del ámbito escolar, pero bueno, creemos que el deporte deberíamos tratarlo como un tercer espacio porque queda en medio camino entre lo que es la escuela y las normas de uso lingüístico que comentaban Isabel y Siska, que hay en la escuela. En el País Vasco, por lo menos, las normas de uso lingüístico están muy relacionadas con la promoción del euskera en la escuela, pero queda en medio del espacio también de las normas de uso lingüísticas que hay en la calle, en las que diría, según el contexto, cambia, pero en general no son muy favorables al uso del euskera. Entonces creemos que el deporte sí que puede tener características de ambos espacios y sí que puede actuar o funcionar como una especie de tercer espacio donde, entre otras cosas, también nos resulte más fácil hacer planificaciones lingüísticas, ¿no? Una tercera idea está relacionada con el concepto grupo. Nosotros y nosotras en estas investigaciones lo que hemos aprendido es que en el deporte el grupo es muy importante, ¿no? En todos los deportes, incluso en los deportes individuales, ¿no? Comentaba antes en el descanso, cuando en el vuelo que venía aquí, venían delante mío unas niñas de Mallorca que venían, no sé, del País Vasco, de una competición de gimnasia rítmica. Seguramente habían competido individualmente, pero el grupo es muy importante en esas competiciones, en atletismo también, ¿no? Qué importante es que, bueno, el equipo, ¿no? Entonces, para el tema lingüístico también, para nosotros ha sido un aprendizaje tener en cuenta esto, ¿no? La importancia de las transformaciones grupales, ¿no? No centrarnos tanto en el hablante individual, en las actitudes del hablante, sino en el contexto cercano ese del equipo, del grupo, ¿no? Y hemos visto que, por otra parte, la comunicación también es muy importante en el deporte. En las primeras entrevistas que hacíamos en todos los equipos deportivos nos comentaban que ellas trabajaban la comunicación. En la Real Sociedad de Fútbol nos decían, sí, para nosotros, para obtener resultados es muy importante trabajar la comunicación entre los miembros del equipo, ¿no? Y lo trabajaban. Entonces, desde ese punto de vista, creemos que bueno, es una forma de enganchar el tema de la lengua en el deporte, ¿no? Bueno, en esta diapositiva está un poco resumido cómo debería, en nuestra opinión, planificarse este ámbito deportivo en base a las diferentes capas que existen en el deporte, ¿no? La primera capa sería una capa general del deporte como organización adulta, donde en nuestro caso, en lo que hemos visto, las protagonistas son jóvenes y en general diríamos que sería así, pero la organización es adulta. O sea, estoy hablando desde federaciones y organizaciones institucionales que planifican las políticas deportivas. Creemos que ahí sí que se tendrían que hacer políticas lingüísticas ambiciosas y bueno, que
que se podrían llevar a cabo desde estas organizaciones adultas, ¿no? La segunda fase sería, la segunda parte o la segunda capa sería los clubs, ¿no? Los clubs en las que nosotros pensamos que se pueden crear espacios seguros, ¿no? Y en los que, en nuestra opinión, el paso que habría que dar en este momento sería la creación de planificaciones lingüísticas en todos los clubs, que hoy en día en el País Vasco por lo menos no existen, aparte de voluntades personales de algunas personas que están comprometidas con la promoción del euskera. En general no hay planificaciones lingüísticas en los clubs. Y por último estaría el equipo, ¿no? Que vemos que es un espacio donde se pueden experimentar nuevas vivencias lingüísticas. En nuestro proyecto lo hemos visto que se puede hacer, partiendo desde un compromiso grupal que siempre existe en todos los equipos. Hay una responsabilidad grupal, una responsabilidad con el resto de jugadores, jugadoras, y creemos que se puede trasladar ese compromiso, esa responsabilidad al tema lingüístico también. Y para acabar, bueno, hablar de los espacios seguros, los espacios sociales donde no haya impedimentos para la utilización de la lengua minorizada, en los que se anima a usar la lengua minorizada, se promueve la reflexión lingüística, se busca la experimentación y la transformación lingüística en grupo y se posibilitan las mudas lingüísticas. Bueno, estas algunas de las características que nosotros consideramos son importantes a la hora de conceptualizar lo que es un espacio seguro. Espacios seguros que presentan un carácter colectivo donde no se juzga y se mantiene en todo momento comportamientos respetuosos respecto a todas las cuestiones, pero estoy hablando de los temas lingüísticos, donde participan hablantes activos, donde son bienvenidas las personas que están aprendiendo la lengua y se acepta la vulnerabilidad de todas las hablantes, y donde se llevan a cabo procesos compartidos y dinámicos. Es decir, la creación de espacio seguro no es algo estático, sino que en un ambiente de confianza y diversidad se van creando nuevas se van creando nuevas no me sale la palabra. Bueno, relaciones y dinámicas, vale, era otra la palabra, pero bueno, da igual. Da igual. Para finalizar, por una parte sí que quisiera señalar la validez de este tipo de investigaciones, acciones en el ámbito deportivo y en otros ámbitos. Creemos que a nosotros por lo menos nos son muy válidas, y además utilizar el tema de metodologías cualitativas también en el caso del País Vasco, que hasta ahora se han utilizado poquito. Tenemos muchos datos, muchos porcentajes, tenemos muchísimos, iba a decir demasiado, no lo voy a decir, pero no tenemos tantos datos cualitativos, no tenemos tantas investigaciones de este tipo, y sobre todo investigaciones que aunen investigación, recogida de datos y acción, ¿no? Propuestas concretas de intervención, ¿no? Y para acabar, una pequeña reflexión sobre relativa al tema de estas jornadas, partiendo de mi experiencia como investigador y también como dinamizador de proyectos con adolescentes y jóvenes. Toda esta experiencia a mí lo que me muestra es que es necesario plantear proyectos en los que se reconozca a las personas jóvenes y se les dé la oportunidad de participar en temas sociolingüísticos. Algo que vaya más allá de dar voz a los jóvenes, que muchas veces hablamos de tenemos que dar voz a los jóvenes, porque creo que la voz ya la tienen, o
otra cosa es que les escuchemos, ¿no? Y a mí todas estas investigaciones que los últimos años he hecho desde el punto de vista etnográfico, donde he pasado muchísimas horas haciendo observaciones en grupos deportivos, en grupos de baile, en otro tipo de grupos de tiempo libre, he estado muchas horas con jóvenes, con adolescentes, he hecho muchas entrevistas, he pasado muchas horas hablando con los jóvenes y lo que me ha enseñado es que lo importante no es darles la voz, sino escucharles, ¿no? Dejar participar y reconocer esas personas que tienen voz, pero que no son escuchadas muchas veces, y yo creo que en temas sociolingüísticos sería importante también intentar buscar esos medios de que puedan participar de forma activa en todas estas planificaciones y políticas lingüísticas. Y nada más, gracias. Eskerrik asko.